Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros. Mi nombre es Agustín Ambriz Esquivel y el día de hoy les voy a explicar dos temas. El primero es la teoría de fijación de objetivos de Edwin Locke y la segunda es la teoría de las relaciones humanas desarrollada por Elton Mayo. ¿Sí? En la segunda diapositiva, como pueden ver, tenemos el índice donde se pueden ver claramente los temas que se abordarán a lo largo de la presentación. Sin algo más que agregar, voy a dar comienzo a esto. Vamos a comenzar con Edwin Locke, como lo podemos ver aquí en la tercera diapositiva. Pero, ¿quién fue este hombre? Bueno, este personaje, nacido en 1938 y en la actualidad con una edad de 83 años, es un psicólogo, un famoso psicólogo estadounidense internacionalmente conocido por ser pionero en postular la denominada teoría de la fijación de metas, especialista en temáticas tan diversas, tales como la motivación y la satisfacción en el trabajo o la psicología de la ciencia. Locke, además, ha publicado más de 300 artículos en revistas científicas y ha sido editor y coeditor de 13 libros, entre los que se pueden destacar A Theory of Goal Setting and a Task Performance, publicada en 1990, o Postmodernism and Management, Pros, Cons and the Alternative, publicada en el año 2003. Ahora bien, en la siguiente diapositiva podemos ver que Locke tenía ciertas ideas y opiniones acerca de lo que le motivaba e impulsaba al ser humano al momento o en el dado caso de que se pusiera o quisiera realizar algún objetivo. Locke mencionaba que la motivación del individuo para alcanzar las metas que se propusiera estaría determinada por las propias metas o por el simple hecho de habérselas propuesto. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que tú te fijas una meta o tienes un objetivo a cierto tiempo, tú mismo vas a tratar de cumplirlas conforme a un calendario o como tú te lo hayas propuesto. Además, Edwin define una meta como aquello que una persona ¿cómo decirlo? Como un objeto o algo que una persona se esfuerza por conseguir. Las metas son importantes para el ser humano, ya que motivan y guían sus actos. Así, según la teoría de Locke, la intención de alcanzar metas es una fuente básica de motivación para el ser humano. Ok, a continuación tenemos de lo que vamos a hablar, lo más importante, la teoría de fijación de metas. Ahora bien, hablando en concreto de la teoría, fue elaborada en 1968 y esta destaca que las personas buscan y crean sus propias metas mediante las decisiones previas adecuadas. Una vez que se han establecido las metas, las personas se comprometen para alcanzarlas. Las metas, además, nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos, a tener una ilusión o aspiración y a mejorar nuestro rendimiento. En otras palabras, para Edwin Locke, la mejor meta será la que se plantee como un desafío accesible, realista y posible. ¿Pero por qué es esto? Bueno, esto se debe a que muchas veces la meta puede desanimar a una persona, no solamente en el sentido de dejar de realizarla, sino que puede ser contraproducente para su autoestima o al momento de realizar ciertas acciones. Cuando tú estás haciendo ejercicio, generalmente los entrenadores o las personas te van dando ciertos obstáculos para que para que puedas sobreponerte ante ellos. ¿Con qué fin? De que los alcances y al alcanzarlo te dé un impulso para seguir adelante. Si una persona desde un principio se pone una meta demasiado alta, aunque sea muy buena para su salud, para su persona, para una empresa, si no tiene los medios y las herramientas suficientes para cumplirla en el momento en que se la está poniendo, va a ser muy difícil de que pueda cumplirla. Es por ello que es mejor empezar con metas cortas, accesibles, realistas, tal cual lo dice Locke, para poder continuar y seguir avanzando cada vez más. Okay. Continuando hablando de la teoría, ahora más enfocado en la empresa, en una compañía, la satisfacción de los trabajadores en cualquier organización se encuentra intrínsecamente relacionada con la consecución de diferentes objetivos. Para nuestro autor, para Edwin Locke, la fuerza que posee esta idea es tal que solo con el hecho de mostrar predisposición o intención por alcanzar una meta, se están asentando las bases para desarrollar nuestra motivación, además de que se
va desarrollando un progreso, ya sea en cualquier acción, para desarrollar un plan, para cumplir un objetivo que se haya propuesto individualmente una persona dentro de su trabajo. En fin, una meta nunca se nos presentará de manera gratuita, eso es muy importante, ya que ésta siempre presentará las características de un desafío o un reto, y requiere del esfuerzo para poder ser alcanzada. Es lo que mencionaba anteriormente. Si una persona no fija bien sus objetivos o la compañía no está teniendo desafíos o retos a sus trabajadores, es muy difícil que se pueda avanzar en algo. Las cosas van a suceder de la misma manera y se van a mantener igual. Bueno, todo ello, la conciencia de la necesidad de ese esfuerzo, es decir, la intención de lograr un objetivo, supone el principio para reconocer que la motivación es fuente de éxito. Este hecho, tomado de manera aislada, puede recordarnos aspectos más relacionados con el coaching o la psicología positiva que se ve muy seguido hoy en día, eso de mentalidad de tiburón y demás ideas. Sin embargo, Locke concretiza su teoría en la estructura formal de las organizaciones. El psicólogo estadounidense considera que a las empresas les corresponde un papel fundamental a la hora de alcanzar o de elaborar una serie de objetivos. Y estos objetivos tienen que ser lo suficientemente interesantes como para que los trabajadores se sientan movidos a la consecución de los mismos. O sea, que le sigan dando seguimiento, que no se estanquen, que vean el objetivo y digan, oh, sí se puede avanzar, voy a mejorar en mi trabajo, ¿no? Es por ello que nuestro autor dice que aquellas organizaciones que se prestan a la redacción de unos objetivos generales o un poco abstractos alimentan en vano la necesidad imperiosa de que sus trabajadores se esfuercen por lograr dichos objetivos. Tal cual se mencionó y se explicó durante todo este momento, lo que quiere decir es que si una organización, una empresa, una compañía no está fijando objetivos claros, concisos, precisos y sencillos para elaborar durante cierto periodo de tiempo, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque los trabajadores no se van a interesar en desarrollarse a sí mismos durante el trabajo ni en desarrollar los objetivos de la empresa, ya sea porque sean difusas las ideas o sean abstractas. Ok. Continuando, la formalización y establecimiento de unos objetivos fijos, específicos y congruentes con la capacidad de organización aumenta el nivel de ejecución en relación con aquellas situaciones en las que los objetivos son definidos de manera un tanto vaga e incongruente. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto más específico sea un objetivo, más eficaces resultarán para movilizar el comportamiento deseado. Este hecho se ve reflejado también en el aumento de la participación de los trabajadores en la empresa, mejorando la eficacia y el rendimiento del propio individuo, así como de la empresa. Si tienes 100 trabajadores y todos aumentan su producción, digamos, en un 10%, una cifra mínima, entonces la empresa estará mejorando a pasos agigantados, básicamente. Continuando, una meta, según Edwin Locke y su colega de profesión Gary Latham, se caracteriza por contener dentro de sí varias funciones, entre las que podemos destacar la capacidad para centrar la atención y la acción en la tarea que se está realizando o se va a realizar, la movilización de energía y esfuerzo, el aumento de la persistencia o el papel que juega como refuerzo para la elaboración de estrategias. Para que las metas que se hayan fijado sean útiles, estas han de ser específicas, difíciles y desafiantes. Y aquí puedes pensar, oye, pero estuviste mencionando que las metas deben de ser sencillas o lo suficientemente desafiantes para poder alcanzarlas. Claro, una meta accesible o posible no tiene que ser del todo simple. Puede ser desafiante y puede ayudarte a crecer mucho más que una tarea simple. Y como ya he mencionado, la fijación de unos objetivos generales supone un favor pésimo para los trabajadores de la empresa. O sea que
Mientras mejores, más específicas, desafiantes y difíciles resulten tus tareas dentro de la empresa, mejor va a ser para los empleados para que puedan cumplirlas y desarrollarse tanto ellos como dentro de la organización de la empresa. Ahora bien, a la parte que más nos debería de importar. ¿De qué manera la teoría de fijación de objetivos se aplica en recursos humanos o de qué manera ayuda al departamento de recursos humanos? Bueno, se podría decir que es efectiva utilizarlo en este departamento, ya que al utilizarla o al hacer uso de la teoría, la participación incrementa la cantidad y la calidad del rendimiento del trabajador. Si el objetivo propuesto es aceptado por el trabajador, se observará que a mayor dificultad, mayor intensidad en términos de esfuerzo presentará el individuo. Este hecho, contrastado empíricamente, puede aplicarse incluso en organizaciones de índole no comercial, como por ejemplo en los alumnos de un instituto. Si a los alumnos no se les está requiriendo, no se les están poniendo ciertos obstáculos durante su formación, obviamente ellos no se van a esforzar lo mínimo o lo máximo al momento de realizar sus tareas o realizar ciertos proyectos. En este sentido, si los objetivos propuestos son de alcance sencillo, la movilización por parte del trabajador se verá reducida, tal cual lo mencionamos ahorita. Así, según la teoría, las metas indican a los empleados lo que es necesario hacer o desarrollar y cuánto esfuerzo será necesario invertir. Edwin Locke relacionó la satisfacción de los trabajadores de cualquier organización con la consecución de objetivos, como se ha mencionado en diapositivas anteriores. El primer paso para desarrollar la motivación hacia una meta es mostrar predisposición o intención a alcanzarla. La meta deberá ser planteada para el trabajador como un reto o desafío y, además, requerirá cierto esfuerzo por su parte. La motivación favorecerá el éxito de la tarea al aumentar las probabilidades de que el trabajador se esfuerce para lograrla. De esta manera es en la que se aplica en recursos humanos. Como sabemos, recursos humanos se encarga de velar por el desarrollo personal de un individuo dentro de una empresa. Y si de recursos humanos está fijando ciertas metas para que este individuo se autorrealice dentro de la empresa, pues qué mejor, ¿no? Porque se está preocupando por él, se está preocupando porque tanto la empresa como el individuo tengan éxito dentro de la misma. Ok, pero como todo, no todas las cosas pueden ser color de rosa, no todo puede ser completamente bueno. Incluso este enfoque de la teoría de fijación de objetivos contiene ciertas desventajas, ya que el plantearse metas no es siempre la opción 100% más viable, ¿no? La primera desventaja es que requiere tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los objetivos o metas que ha fijado una empresa o incluso en tu vida personal una persona pueden tardar largos periodos de tiempo, incluso si es un plan a corto plazo, mediano o incluso largo plazo, pueden ser desde 1 año hasta 3 años para poder ver resultados eficaces, resultados que se puedan ver, ¿no? Observar. Otra desventaja es que se basa en recompensas con el fin de mantener a los trabajadores motivados. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un punto en que las recompensas no pueden ser mejores o no pueden mejorar. Así que tal vez el empleado puede decir, oye, pues ya no me conviene, ¿no? Porque no me están dando las mismas recompensas, no están mejorando. O sea, puede causar un efecto moral dentro del en el trabajador. Y el siguiente defecto es que requieren esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tengas el mejor, uno de los mejores departamentos de RH o la mejor organización administrativa, si esta está poniendo objetivos y metas totalmente accesibles, que son desafiantes, que pueden ser posibles, pero tu trabajador no está haciendo de su parte para cumplirlas, pues nunca se van a cumplir, van a quedar ahí en el papel solamente. El trabajador es una parte muy vital en esta teoría. Si el trabajador no va a producir, no se pueden ver esos resultados que se quieren obtener. Ok, ya acabamos de hablar de la teoría de fijación de metas. A continuación vamos a hablar de la teoría de las relaciones humanas, y para poder hablar de ello es necesario hablar de este personaje, de Elton Mayo, de nombre completo George Elton Mayo,
nacido en 1880, fallecido en 1949. Esta persona fue un psicólogo industrial, además de sociólogo y teórico social. Nació en Adelaida, Australia, el 26 de diciembre de 1880. Elton Mayo dejó un gran legado a través de sus importantes contribuciones al campo de la psicología, de las organizaciones y el ámbito de las relaciones humanas. Sus aportaciones fueron ampliamente reconocidas en el seno de la sociología industrial de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Bueno, pero ¿qué hizo este hombre? Bueno, Elton Mayo, junto con sus colaboradores, basados en parte de las ideas concebidas por Vilfredo Pareto, tendrían un efecto dramático en el pensamiento administrativo. Nomás por mencionar a Vilfredo Pareto fue un economista y sociólogo italiano, conocido por sus aportes en torno a la teoría utilitarista del bienestar, a la teoría del equilibrio general y a la teoría de la distribución de ingresos. Bueno, Elton Mayo y sus colaboradores descubrieron que, en general, la elevación de la productividad se debía a factores sociales como la moral de los empleados, la existencia de interrelaciones satisfactorias entre los miembros del grupo de trabajo, esto se debe al sentido de pertenencia, y la eficacia de la administración. Además de Mayo, podemos mencionar en esta parte a Mary Parker Follett y Kurt Lewin como parte de la creación de la teoría de las relaciones humanas, ya que sin sus aportes no se podría haber realizado. Okay, a continuación, es necesario mencionar esto, a la pirámide de Maslow. ¿Y en qué consiste este concepto? ¿Qué consiste esta pirámide? Bueno, se le llama así a la teoría de motivación que trata de explicar y definir el trasfondo que impulse a la conducta humana. Consta de 5 niveles que se ordenan jerárquicamente según las necesidades de la persona o de los humanos. Su nombre deriva de su autor, el psicólogo humanista Abraham Maslow. Vamos a hablar de los niveles que hay en la pirámide. En el primer nivel se pueden observar las necesidades fisiológicas, o como me gusta llamarlas, las necesidades primitivas del ser humano, las cuales son vitales para la supervivencia. Son de orden biológico. Aquí podemos encontrar necesidades tales como beber, dormir, comer, el sexo y tener un refugio. El segundo nivel no se puede alcanzar si no se han suplido las necesidades del primer nivel. Aquí se incluyen las necesidades de seguridad, es decir, necesidades que se orientan a la seguridad personal, al orden, a la estabilidad y la protección. En el siguiente nivel podemos encontrar las necesidades sociales. Y para nuestro autor, para Maslow, pues en este caso, dice que esta necesidad se expresa cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y sentir que hay vínculos afectivos entre ellas y ciertas personas. ¿Ok? El cuarto nivel es la necesidad de reconocimiento o de afiliación, como se le llama en otras literaturas. Este nivel de jerarquía de necesidades humanas también es conocido como necesidades de estima y tiene que ver con el modo en el que nos valoramos nosotros y nos valoran los demás, el resto de la sociedad. En el quinto nivel encontramos la necesidad de autorrealización. En este nivel, que es el nivel más alto de la pirámide, se encuentran las necesidades de autorrealización y el desarrollo de las necesidades internas, el desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida y la ayuda desinteresada a los demás. Aquí pude contrastarlo un poquito con la filosofía del budismo, ya que el budismo habla más o menos en esto, pero es desde una perspectiva más espiritual, ¿no? Que si estás bien contigo mismo, con las personas, tienes tus necesidades vitales, como se dicen, definidas, y tienes la claridad en tu cabeza de quién eres y qué vas a hacer, puedes alcanzar la iluminación, ¿no? Aquí me pareció un tanto curioso que puede contrastar un poquito con la pirámide de Maslow, ¿no? Ahora bien, contrastando las ideas de Mayo con la pirámide de Maslow, se puede ver cómo se trata de satisfacer ciertas necesidades del empleado para que éste responda de manera recíproca con mayor eficiencia y efectividad en su área de trabajo. Ok, antes de hablar
de lleno de la teoría de las relaciones humanas, es importante mencionar el enfoque humanístico. Este enfoque promueve una verdadera revolución conceptual en la teoría administrativa. Si antes el énfasis se hacía en la tarea y en la estructura organizacional, ahora se hace a las personas que trabajan o participan en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y el método de trabajo por la organización formal y los principios de administración aplicables a los aspectos organizacionales ceden la prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social. De los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. El enfoque humanístico aparece en la teoría de las relaciones humanas en los Estados Unidos a partir de la década de los años 30, justo después de la Gran Depresión. Su nacimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, principalmente de la psicología, y en particular la psicología del trabajo, surgida en la primera década del siglo XX, la cual se orientó principalmente hacia dos aspectos básicos que ocuparon otras tantas etapas de su desarrollo. Aquí la primera etapa que podemos mencionar es el análisis del trabajo y adaptación del trabajador al trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consistió? Bueno, en esta primera etapa se domina el aspecto meramente productivo. El objetivo de la psicología del trabajo o psicología industrial, como le quieras llamar, para la mayoría era la verificación de las características humanas que exigía cada tarea por parte de su ejecutante y la selección científica de los empleados basada en esas características. Ahora bien, la segunda etapa se le llama adaptación del trabajo al trabajador. Y esta etapa se caracteriza por la creciente atención dirigida hacia los aspectos individuales y sociales del trabajo, con cierto predominio con estos aspectos sobre lo productivo, por lo menos en la teoría, ¿no? Los temas predominantes en esta segunda etapa eran el estudio de la personalidad del trabajador y del jefe, el estudio de la motivación y de los incentivos del trabajo, del liderazgo, de las comunicaciones, de las relaciones interpersonales y sociales dentro de la organización. Bueno, hablando ahora sí de la teoría de las relaciones humanas, también se ha sido llamada Escuela Humanística de la Administración. Fue desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, sus colegas. Surgió en los Estados Unidos de América como consecuencia de los resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne. Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, una civilización industrial, en que la tecnología y el método de trabajo constituyen las más importantes preocupaciones del administrador. A pesar de la hegemonía o de la autoridad de la teoría clásica y del hecho de no haber sido cuestionada por ninguna otra teoría administrativa o alguna otra teoría administrativa importante en ese periodo de tiempo, durante las 4 primeras décadas del siglo XX, sus principios no siempre se aceptaron de manera sosegada. O sea, estuvo durante 40 años básicamente aplicada en la industria, pero siempre se miraba mal. No crean que todos estaban muy de acuerdo con la teoría clásica. Y en específico los trabajadores y los sindicatos estadounidenses. Y como conocemos, Estados Unidos es un país completamente democrático. Los trabajadores y los sindicatos vieron e interpretaron la administración científica como un medio sofisticado de explotación de los empleados a favor de los intereses patronales. ¿Qué quiere decir esto? Que el método de la teoría clásica lo único que hacía era esclavizar a los empleados para hacer que los jefes ganaran más y fueran los únicos beneficiados del aumento de productividad, por así decirlo, de los empleados. Este tipo de teoría se puede ver más con Taylor, que los experimentos de Taylor fueron utilizar el método científico básicamente para mejorar la productividad de los empleados, ¿no? Bueno, pasando de tema, tenemos a
una investigación de Hoxie, fue uno de los primeros avisos a la autocracia del sistema de Taylor, como lo estoy mencionando, pues comprobó que la administración se basaba en principios inadecuados para el estilo de vida estadounidense. Y como consecuencia, la teoría de las relaciones humanas surgió de la necesidad para contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. Ok, ahora, ¿qué originó a la teoría de las relaciones humanas? Bueno, existen 4 puntos clave que hay que definir. El primero fue la necesidad de humanizar y democratizar a la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas que la teoría clásica había estado arraigando desde hace muchos años. Y obviamente se adecuó a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. En este sentido, la teoría de las relaciones humanas se convirtió en un movimiento típicamente estadounidense dirigido a la democratización de los conceptos administrativos, con el fin, obviamente, de quitar la autocracia que había generado la teoría clásica. El segundo punto es el desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología y la sociología, así como su creciente influencia intelectual y sus primeros intentos de aplicación a la organización industrial. Las ciencias humanas llegaron para quedarse y para demostrar de manera gradual lo inadecuado de los principios de la teoría clásica. Ok, ahora el tercer punto es el de las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Carl Lewin. Fueron esenciales para el humanismo en la administración. Ahora, nuestro autor, Elton Mayo, es considerado el fundador de la escuela. Dewey indirectamente y Lewin de manera más directa contribuyeron bastante a su concepción. De igual modo, fue fundamental la sociología de Pareto, a pesar de que ninguno de los autores del movimiento inicial tuvo contacto directo con sus obras, sino apenas con su mayor divulgador en los Estados Unidos en esa época. Ahora bien, el cuarto y último punto son las conclusiones del experimento de Hawthorne, llevado a cabo entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de nuestro autor, Elton Mayo. Estos experimentos pusieron en jaque los principales postulados de la teoría clásica de la administración. Y como se ha dicho, la teoría clásica era un sistema muy inhumano, por no decir esclavista, y que Taylor se hizo muy conocido por haber utilizado el método científico para mejorar la eficacia y eficiencia de una empresa, ¿no? Obviamente es algo bueno optimizar el haber puesto tiempos, pero se hace inhumano ya que las personas muchas veces no pueden seguir un ritmo tan rápido, el 100% del tiempo. No puedes dar el 100% de tu ser, si no te cansarías muy rápido y el cansancio pues obviamente necesita descansos. Y no había descansos en ese momento, solamente las personas estaban siendo utilizadas para producir más y más y más y más y no había algo que las detuviera. Es por ello que los sindicatos, los trabajadores empezaron a quejar, ¿no? Y como sabemos, Estados Unidos es un país democrático, así que se le estuvo haciendo más caso a las personas y gracias a los experimentos, el experimento de Hawthorne en concreto, Elton Mayo pudo proponer la teoría de las relaciones humanas. Ok, ahora bien, estuve mencionando un poco en la última diapositiva sobre el experimento de Hawthorne y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Bueno, a partir de 1924, la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos inició algunos estudios para verificar la correlación entre productividad e iluminación en el área de trabajo, dentro de los presupuestos clásicos de Taylor y Hilbert. Un poco antes, en 1923, Mayo había dirigido una investigación en una fábrica textil
y Próxima Filadelfia. Esta empresa, que presentaba problemas de producción y una rotación anual cercana al 250%, había intentado, sin éxito, poner en marcha varios esquemas de incentivos. En principios, Mayo introdujo un periodo de descanso, dejó a criterio de los obreros la decisión de cuándo deberían parar las máquinas y contrató una enfermera. Al poco tiempo, surgió un espíritu de solidaridad entre el grupo, aumentó la producción y disminuyó la rotación de personal. Unos años más tarde, en 1927, el Consejo Nacional de Investigación inició un experimento en una fábrica de Western Electric Company, situada en Chicago, en el barrio específico de Hawthorne, con la finalidad de determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los obreros en la producción. Ese experimento, que se volvería famoso, fue coordinado por Elton Mayo. Luego, se aplicó también al estudio de la fatiga, de los accidentes en el trabajo, de la rotación de personal, o en inglés llamado turnover, y del efecto de las condiciones físicas del trabajo sobre la productividad de los empleados. Los investigadores verificaron que los resultados del experimento fueron afectados por las variables psicológicas. Entonces, intentaron eliminar o neutralizar el factor psicológico extraño y no pertinente, lo cual obligó a prolongar el experimento hasta el año de 1932, cuando fue suspendido por la crisis de 1929. La información que hay con respecto al experimento de Hawthorne es abundante, hay muchísima. La Western Electric Company o Western Electric, la cual era una empresa que fabricaba equipos y componentes telefónicos, desarrollaba en la época una política de personal dirigida hacia el bienestar de los obreros, pagaba salarios satisfactorios y brindaba buenas condiciones de trabajo. En su fábrica, situada en Hawthorne, había un departamento de montaje de relés de teléfono, en el cual trabajaban jóvenes empleadas llamadas montadoras, las cuales realizaban tareas simples y respectivas que exigían una gran rapidez. El montaje de relés era ejecutado sobre una base sostenida por 4 tornillos, en la cual se colocaban las bobinas, los armazones, los muelles de contacto y los aislantes eléctricos. En la época, una empleada montaba 5 relés cada 6 minutos. La empresa en realidad no estaba interesada en aumentar la producción, sino en conocer mejor a sus empleados. Y aquí es donde se viene la primera fase del experimento. Durante esta primera etapa o primera fase, como le quieren llamar, se seleccionaron 2 grupos de obreras, de personas obreras que ejecutaban la misma operación en condiciones idénticas, y un grupo de observación trabajó bajo intensidad variable de luz, mientras que el segundo grupo de control, la segunda parte de las personas, trabajaron bajo una intensidad de luz o de iluminación constante. Pero, ¿en qué consistía esto? ¿En qué consistía esta segregación de los 2 grupos? Bueno, se pretendía averiguar qué efecto producía la iluminación en el rendimiento de los obreros. Los observadores no encontraron en realidad una relación directa entre las variables. Sin embargo, verificaron con sorpresa la existencia de otras variables difíciles de aislar, una de las cuales fue el factor psicológico. Las obreras relacionaban al experimento de acuerdo con sus suposiciones personales, o sea, se creían en la obligación de producir más cuando la intensidad de la luz aumentaba y de producir menos cuando disminuía. Ese hecho o ese factor se obtuvo al cambiar las lámparas por otras de la misma potencia, aunque en este caso se hizo creer a las obreras que la intensidad de la luz variaba, con lo cual se verificó un nivel de rendimiento proporcional a la intensidad de la luz, bajo la cual aquellas suponían que trabajaban.
Además, se comprobó la primacía del factor psicológico sobre el fisiológico. Las relaciones entre condiciones físicas y la eficiencia de los obreros puede ser afectada por condiciones psicológicas. Ok, ahora en la segunda fase, esta segunda fase comenzó en abril de 1927 para constituir el grupo de observación, o como otros le llaman, grupo experimental. Se seleccionaron 6 jóvenes de nivel medio, que no fueran ni novatas ni expertas. 5 de las jóvenes montaban los relés, mientras la sexta persona suministraba las piezas necesarias para mantener un trabajo continuo. La investigación con este grupo se dividió en 12 periodos con distintas condiciones, y de esta experimentación se pudieron sacar algunas conclusiones que ahorita se las voy a comentar. No menciono completamente los 12 periodos porque son demasiado extensos. Hay casos en los que se les cambiaba la iluminación, o había un momento en el que se les descansaba más, uno que no descansaban. Hay otras situaciones, periodos en los que eran similares, pero querían ver cómo cambiaba el efecto o la producción de estas personas si se les decía algo antes, etcétera, etcétera. Bueno, de las conclusiones de estos periodos de esta segunda fase son las siguientes. La primera es que las jóvenes manifestaban que les gustaba trabajar en la sala de pruebas porque era divertido y la supervisión era menos rígida. Obviamente esto se oponía a la rígida supervisión de control en la sala de montaje o en la línea de montaje, lo que les permitía trabajar con más libertad y con menos ansiedad. Otro punto es el ambiente amistoso y sin presiones que se permitía conservar. Esto aumentaba la satisfacción en el trabajo. El siguiente punto era que no había temor al supervisor, a pesar de que en la sala de pruebas existía más supervisión que en el departamento, donde apenas había un supervisor para cierta cantidad de obreras. La característica y el objetivo de la supervisión eran diferentes, y las jóvenes lo sabían muy bien. En especial, sentían que participaban en un experimento interesante y debían producir resultados que, aunque no los conociesen bien, redundarían en beneficio de las demás compañeras de trabajo. Otro punto o otra conclusión que se puede destacar es que el grupo experimental se desarrolló más en el aspecto social. Las jóvenes iniciaron amistad entre ellas, y dichas amistades se extendían más allá del ambiente laboral. Las jóvenes se preocupaban por las otras, acelerando su producción cuando alguna compañera se mostraba cansada. Esto permitió comprobar que constituían un grupo. Y aquí, si se pueden dar cuenta, entra mucho lo de la pirámide de Maslow, que era el tercer nivel social, en el que si te sientes perteneciente a un grupo puedes apoyar un poco a los demás, y en la parte de autorrealización, que ya es mirar más allá de lo tuyo, ¿no? Y la última conclusión que se pudo sacar fue que el grupo desarrolló liderazgo y objetivos comunes mientras estaban bajo este grupo, en esta sala de supervisión, ¿no? Ok, ahorita vamos a pasar a la tercera fase. Ok, ahora vamos a pasar a la tercera fase. Al poco tiempo, los investigadores, un poco preocupados por la diferencia de actitudes entre las jóvenes del grupo experimental y las del grupo de control, fueron apartándose del interés inicial, que era buscar mejores condiciones de trabajo, y empezaron a dedicarse a estudiar las relaciones humanas en el trabajo. Esto consistió en entrevistar a cerca de 22,000 de los 40,000 empleados. Humans destaca que el programa de entrevistas reveló la existencia de una organización informal de los obreros, conformada para protegerse de cualquier amenaza de la administración contra su bienestar. Algunas manifestaciones de esa organización informal son las siguientes. El primer punto es: había una producción controlada,
por estándares establecidos por los propios obreros y que no eran sobrepasados por ninguno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Entre ellos decían, oye, las líneas tienen que hacer esto en tanto tiempo y todos tenemos que hacerlo, ¿no? Para que no nos vaya mal, ¿no? Por así decirlo. Eso es básicamente lo que estaban haciendo. Tenían su estándar, decían, todos tenemos que hacer esto más o menos para que no pase nada contra nosotros, ¿no? El segundo punto, había unas prácticas no formalizadas de penalización que el grupo aplicaba a los obreros que excedían aquellos estándares por considerarlos saboteadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si había gente que no podía seguir el paso o estaba yendo demasiado rápido, los propios obreros se encargaban de mantenerlo en regla. Otro punto es que había expresiones que dejaban ver la insatisfacción con respecto a los resultados del sistema de pagos de incentivos por producción. Otro punto, el liderazgo informal de ciertos obreros que mantenían unidos a los grupos y aseguraban el respeto a las reglas de conducta. O sea, los mantenían en orden. Incluso entre esa organización informal siempre hay una persona que va a tratar de mantener calmados los asuntos, de organizar a las personas, de mantenerlas en regla, que sigan las normas que hay en la empresa, ¿no? Además, había muestras de satisfacción e insatisfacción exageradas ante las actitudes de los superiores inmediatos por el comportamiento de los obreros. Esta organización informal permitía que los obreros estuvieran unidos y mantuvieran cierta lealtad entre ellos. No obstante, los investigadores notaron que muchas veces el obrero también pretendía ser leal a la empresa. Esa lealtad dividida entre el grupo y la empresa podría ser motivo de conflicto, tensión e inquietud y probablemente insatisfacción, ya sea para el grupo que estaba más leal a la empresa o el grupo que era leal a la organización informal que habían creado, ¿no? Ok, para la cuarta y última fase se escogió un grupo experimental que consistía en 9 operadores, 9 soldadores y 2 inspectores, todos ellos de la sección de montaje de terminales para estaciones telefónicas, el cual pasó a trabajar en una sala especial cuyas condiciones laborales eran idénticas a las del departamento. Ese experimento, que pretendía analizar la organización informal de los obreros, duró de noviembre de 1931 a mayo de 1932. Una vez familiarizado con el grupo experimental, el observador pudo constatar que los obreros de la sala utilizaban un conjunto de artimañas cuando alcanzaban lo que ellos juzgaban era su producción normal y reducían su ritmo de trabajo. El experimento de Hawthorne fue suspendido en el año de 1932 por razones externas, pero la influencia de sus resultados en la teoría administrativa fue fundamental para cuestionar los principios básicos de la teoría clásica entonces dominante. Ok, a continuación tenemos un caso de estudio y consiste en lo siguiente. Dice: la tienda Independencia se dedica a la venta de artículos para caballeros. Carlos Cosme, el propietario y gerente general, dirigía su negocio con buenos resultados desde hacía 20 años y había conseguido un considerable número de clientes. Sin embargo, muchos de sus clientes, compraban ciertos artículos en cualquier otro lugar. Por otro lado, había buen movimiento en las ventas a clientes, pues la tienda estaba muy bien ubicada, pues es situada en la zona central de una ciudad de 100,000 habitantes. Rodolfo Wibovich, gerente de ventas de la tienda Independencia, dirige a 15 vendedores, 2 asesores de ventas y 2 auxiliares de apoyo. En una reunión reciente, la gerencia general le confió la misión de aumentar 12% las ventas de la empresa durante el año. Ante esta meta ambiciosa, su desafío principal es motivar a su personal y encauzar los esfuerzos del equipo en la dirección correcta. En su oficina piensa en qué necesidades deben ser prioritarias para lograr la meta a través de sus vendedores. ¿Cómo se debe desarrollar el esquema? Bueno,
Aquí tenemos un caso en el que se quiere motivar a los trabajadores para que vendan un poco más, ¿no? Incluso si es cierto porcentaje, va, en definitiva, va a ayudar a la empresa, ¿no? Pero ¿de qué manera podría hacerlo, no? Podríamos utilizar la teoría de fijación de objetivos de Locke o la teoría de las relaciones humanas, ¿no? Que a lo que estoy viendo es que se podría utilizar más una, una amalgama entre la pirámide de Maslow y la teoría del Mayo. Pero ¿qué se podría hacer aquí para que el grupo de ventas tenga pues más resultados, ¿no? En primer caso se podría utilizar también la teoría del Locke. Lo que primero se me viene a la mente es hacer un programa con incentivos de que si los trabajadores alcanzan cierto número de ventas, se les puede dar una comisión. O si consigues tantas ventas a la semana, puedes tener ciertas horas de libertad para tus vacaciones. No sé, que se te van agregando más horas de vacaciones. No sé, algún plan que pueda ayudar a los trabajadores a sentirse más cómodos durante la empresa y que les permita ver más allá de lo que pueden hacer con sus aportes a la misma. Otro también es hacer un grupo especial de ventas o poner un área, ¿cómo decirlo? No un departamento, sí, un grupo especial de ventas en el que tengas a cierta cantidad de trabajadores que se pongan a vender productos, digamos, exclusivos, que ellos piensen que son especiales, ¿no? Que nadie más los está vendiendo y que mejoren la productividad como lo hicieron con las trabajadoras de la Western Company, ¿no? Pueden ser varias opciones, pero esa es una de mis ideas. Bueno, ahora las conclusiones. Conforme ha pasado el tiempo, pues nosotros sabemos que el ser humano ha sido capaz de mejorar las condiciones de empleo para otras personas. En la actualidad se goza de muchos privilegios que a lo mejor en la antigüedad ni siquiera se hubieran pensado, ¿no? Y esto es parte del progreso, la intervención de la psicología y la necesidad de mejorar procesos, por lo cual fueron surgiendo departamentos, sindicatos, normas, ya sea, bueno, lo de normas y departamentos dentro de la empresa y sindicatos fuera, ¿no? Todo ello con la necesidad de mejorar cada aspecto de distintas áreas correspondientes para el trabajador. Aún sin darnos cuenta, aplicamos a nuestras vidas muchas de las ideas que he mencionado a lo largo de la presentación, ya sea de Edwin Locke o de Elton Mayo. Un ejemplo, cuando se tiene una propuesta, una idea, un proyecto en específico, una meta, nosotros mismos podemos poner un plan de acción, saber que si llegamos a esta meta vamos a ganar esto, si conseguimos, no sé, si alcanzamos un objetivo para nuestro bien personal, nosotros podemos mejorar. Ahora viene una empresa, ¿cómo creen que va a funcionar? ¿Cómo creen que va a avanzar cuando sus empleados están cumpliendo metas, se están fijando ellos mismos objetivos, a lo mejor no tan grandes como los espera la empresa, pero que les beneficia, ¿no? Y otra cosa, es vital saber tratar con la gente, porque si sabes manejar, no manejar a las personas, eso suena un poco esclavista, sino que sabes lidiar con personas, sabes trabajar con ellas, sabes cómo sacar su mejor potencial, puedes conseguir un beneficio para ti, un beneficio para ellos y un beneficio para una empresa, ¿no? Todo esto abre posibilidades a la mejora constante. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.